Hola, mi nombre es Julia Palomo y soy estudiante de Medicina de segundo año de la sección 5 en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Y el día de hoy voy a estar hablando sobre las heridas y las contusiones. Este es un tema muy importante no solo para el personal de la salud, sino también para la población en general, ya que estas situaciones se pueden presentar en nuestra vida cotidiana. Pero antes de adentrarnos al tema, vamos a iniciar hablando sobre la piel, que es uno de los órganos más afectados por este tipo de lesiones. Recordemos que la piel es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo, además que recubre su superficie corporal en casi toda su totalidad. Esta cuenta con características sumamente importantes, las cuales son la elasticidad, la permeabilidad y la regeneración por sí misma, además que tiene funciones de protección, secreción y percepción sensorial. Esta se encuentra conformada por tres capas, las cuales son la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa de la piel, la cual se encuentra conformada por un grupo de células denominadas queratinocitos. Esta forma una barrera que permite la impermeabilidad a casi todas las sustancias. Esta capa de la piel se suele ver afectada cuando hay una exposición excesiva al sol o cuando hay heridas leves donde se pierde la continuidad de la piel. Luego tenemos la dermis, que es la capa con mayor proporción de la piel, la cual también funciona como subsustento y se encuentra conformada por un complejo sistema de fibras entrelazadas embutidas en una sustancia denominada sustancia fundamental. Esta cuenta con la particularidad de que tiene en su estructura los principales anejos cutáneos como las uñas, los pelos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Esta capa de la piel se suele ver afectada en lesiones más profundas y puede contar con presencia de hemorragias y ampollas, ya que en su estructura contienen vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Además, tiene una mayor sensibilidad porque posee también terminaciones nerviosas, es decir, cuando se afecta la dermis, se tiene una mayor presencia de dolor. Y por último tenemos la hipodermis, que es la capa más interna, la cual se encuentra conformada por un grupo de células que contienen grasas llamadas adipocitos. Ya que conocemos un poco sobre la piel, vamos a iniciar hablando sobre las heridas. Tengamos en cuenta que las heridas son lesiones que pueden ser causadas intencionales o accidentalmente por agentes físicos externos, en donde se pierde la integridad y la continuidad de los tejidos blandos. Las podemos clasificar según su mecanismo de producción y según su profundidad. Según su mecanismo de producción abarcaría un poco también lo que sería su etiología. Porque tengamos en cuenta que cuando nos referimos a la etiología, en cualquier patología, nos referimos a la causa de esta enfermedad. Entonces, en el caso de su mecanismo de producción, en las heridas sería la causa de esta lesión. Según su mecanismo de producción, podemos clasificar a las heridas en punzantes, incisas, contusas, por arrancamiento o tracción y por empalamiento. Las heridas punzantes generalmente son circulares, con más profundidad que superficie y suelen ser causadas por objetos como los anzuelos, los clavos y las agujas. Este tipo de lesiones o heridas suelen ser dolorosas con hemorragia escasa y su orificio de entrada es poco aparente. Además, es una de las heridas consideradas más peligrosas, ya que como generalmente son profundas, pueden llegar a perforar órganos internos y provocar una hemorragia, así aumentando su índice de contaminación, ya que no hay un mecanismo de limpieza porque la sangre no sale hacia el exterior. Las heridas incisas son aquellas heridas que tienen bordes nítidos y generalmente son lineales y regulares. Estas suelen ser causadas por elementos cortantes como los vidrios, las latas y los cuchillos. Su profundidad va a depender de la fuerza con la que se ejerzan los elementos cortantes, es decir, esta puede llegar a seccionar músculos, tendones y nervios. Y su hemorragia va a depender de la localización, el calibre y la cantidad de vasos seccionados. Por otra parte, tenemos las heridas contusas, que son aquellas heridas que se manifiestan por medio de dolor y hematomas. Estas heridas suelen ser causadas por elementos duros, como por ejemplo las piedras, los palos e incluso golpes. Se manifiestan los hematomas debido a que el hueso ofrece una resistencia ante el golpe, lo que termina dañando el tejido blando. Las heridas incisas contusas, que son aquellas heridas que
Poseen ambas características, la de las heridas incisas y contusas que hemos mencionado anteriormente. Luego tenemos las heridas por arrancamiento o tracción, que son aquellas que se manifiestan en la pérdida de sustancia dérmica, además de que puede existir un fragmento de piel unido a la superficie cutánea por medio de un pedículo, es decir, son heridas que se encuentran en colgajo o pediculadas. Y las heridas por empalamiento, que son aquellas heridas donde el agente que las impacta o el agente causal ingresa al organismo por medio de un orificio natural de nuestro cuerpo, como por ejemplo la boca. Ahora bien, las heridas, según su profundidad, la podemos clasificar en superficiales, profundas, penetrantes y perforantes. Las heridas superficiales son aquellas que afectan a la piel y al tejido subcutáneo. Las heridas profundas afectan a estructuras como la aponeurosis, músculos, vasos y nervios, mientras que las heridas penetrantes son aquellas que afectan a cavidades naturales como el cráneo, el abdomen o el tórax, y las perforantes son aquellas que perforan vísceras huecas. Luego de esta etapa de heridas o lesiones, nuestro cuerpo activa un mecanismo fisiológico natural denominado cicatrización, que por ende busca mejorar la continuidad y la integridad del tejido afectado y por ende también su función. Este cuenta con tres fases importantes, las cuales son la inflamación, la preparación y la maduración. La inflamación se da desde el día 3 al día 7, donde puede aparecer la flebosis, que se manifiesta con dolor, tumefacción y ruborización. La preparación, que es la fase 2, que se manifiesta desde el día 7 al día 11, donde se realiza la revitalización del tejido, además de la contracción de la herida y la aparición del tejido de granulación. Y por último, la fase de maduración, que es donde se realiza un cambio en la textura, color y grosor de la herida. El tratamiento de las heridas va a depender si estamos frente a heridas infectadas o no infectadas. El tratamiento de las heridas no infectadas la podríamos resumir en tres pasos. El paso 1, que sería la limpieza de la herida, en donde se debe rasurar la piel afectada y ser limpiada con solución fisiológica. Posterior a esto se debe aplicar sustancias antisépticas y delimitarse el campo quirúrgico con campos estériles y la aplicación de anestesia local. El paso 2, que sería la incisión de los bordes, en donde se realiza cuando las heridas no tienen un distanciamiento de bordes mayores a 2 centímetros, en donde se extirpan los bordes a una proximidad máxima de 2 milímetros. Esto se puede excidir en tal caso de estar en áreas con alta irrigación, como por ejemplo el cuero cabelludo, la cara y las manos, donde puede haber secuencias tanto funcionales como estéticas. Y el paso 3, que son las suturas primarias, que estas se realizan solo en caso de estar en heridas no infectadas, además de tener dudas en la decisión de los bordes. Mientras que para las heridas infectadas tendríamos lo que sería la descontaminación o el desbridamiento. Entonces se realiza a través del desbridamiento quirúrgico, en donde se busca eliminar todo el tejido muerto, dañado o necrotizado e infectado, con el fin de mantener la salubridad de todo el tejido sano restante. Además, se recomienda colocar sistemas de drenaje para evitar la acumulación de exudado. Posterior a esto tendríamos lo que sería el cierre definitivo de heridas en granulación, la cual se realiza, como le explica su nombre, cuando ya se tiene el tejido de granulación sano, sin excesos de sudado, que está listo para una cicatrización o injertos o trasplantes cutáneos. Algo muy característico de las heridas es que su tratamiento no solo se da al instante, sino posterior a esta. ¿Qué quiero decir con esto? Que ella cuenta con un manejo posterior a la herida, la cual se inicia con la profilaxis de tétano, que va a depender del tiempo transcurrido. Es decir, si estamos frente a una herida menor a 3 días, debe aplicarse la toxoide antitetánica de inmunidad activa, mientras que si estamos frente a una herida mayor a 3 días, debe aplicarse la antitetánica de inmunidad pasiva. Posterior a esto, analgésicos y antiinflamatorios por 72 horas y luego solo analgésico. La antibiótico-terapia va a depender de la profundidad de la herida y los elementos implicados. Y luego que sería la retiración de la síntesis o de las suturas, que va a depender de la localización, es decir, en la cara
podría ser de 4 a 6 días. Ya que conocemos un poco sobre las heridas y algunos de sus aspectos, podemos hablar sobre las contusiones. Tengamos en cuenta que, a diferencia de las anteriormente mencionadas, estas nunca pierden la continuidad de la piel. Cabe destacar que las contusiones son lesiones que son causadas por golpes, impactos en nuestra piel, las cuales generan cambios de color en la piel afectada o hematomas y dolor. Estas deben ser tomadas con mucha atención debido a que pueden afectar músculos, tendones e incluso órganos internos y provocar hemorragias. Entre las manifestaciones clínicas de las contusiones tenemos que los traumatismos suelen generar vasoespasmos y bloqueos de las terminaciones nerviosas dentro de 1 a 2 horas. Además de que la inflamación suele generar síntomas locales como por ejemplo el dolor, los edemas y la tumefacción. Por otra parte, tenemos que la clasificación de las contusiones suelen ser según su grado en primer grado, segundo grado y tercer grado. Las contusiones de primer grado es aquellas donde el edema y el dolor es casi imprescindible debido a que el daño es en vasos pequeños donde se tiene una hemorragia muy mínima, mientras que en las de segundo grado el dolor es más fuerte y se encuentra una acumulación de líquido y relieve más voluminoso. Y por último tenemos lo que serían las contusiones por tercer grado, que son aquellas que se establecen con necrosis localizada debido a que éstas se asocian con estructuras o daños en estructuras más profundas. Para finalizar con la microclase de hoy voy a estar hablándoles sobre el tratamiento de las contusiones, el cual se basa en el reposo, la inmovilización del área afectada, la cual se debe mantener levantada para ayudar al drenaje venoso linfático. Además de aplicar elementos fríos en el área afectada, ya sea por medio de compresas o bolsas de hielo. Y por último, lo que sería la aplicación de analgésicos antiinflamatorios, ya sea de forma tópica o sistémica. Muchas gracias.